inicia con la presentación correspondiente a las infecciones oportunistas. Voy a tratar de que se pueda ver lo mejor posible, ¿verdad? Yo sé que tal vez no es lo más apropiado, pero ahí más o menos creo que se ve para todos, ¿verdad? De igual manera yo les voy a hacer llegar las diapositivas. Al igual que en la primera clase, ¿verdad? Estas diapositivas yo las extraje de otra bibliografía, les voy a hacer llegar el capítulo y para los que necesiten para los seminarios también les puedo hacer llegar el libro. Está un poquito más completo. Este día tenemos dos temas. Primero, las infecciones oportunistas que están mediadas principalmente por los coccidios intestinales, que más o menos hablábamos de ellos, si ustedes recuerdan, en la clase de los síndromes infecciosos. Es decir, parásitos que pueden ocasionar fiebre, pero en pacientes inmunosuprimidos, que en este caso el de mayor interés es la neumocistosis, que es más común en los pacientes con VIH. Este parásito, que también se consideraba antes un coccidio intestinal, actualmente se clasifica como un parásito estrictamente pulmonar, pero que solo infecta a pacientes con VIH-Sida, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de los objetivos, cómo va a estar clasificado en bloques la clase. Como objetivo principal tenemos primero reconocer al Pneumocystis jirovecii y a los coccidios intestinales como patógenos oportunistas que están ligados a un grado de inmunosupresión que puede ser variable. Es decir, que no es necesariamente solo en personas con VIH-Sida los podemos encontrar, sino pacientes con enfermedad renal crónica, pacientes con patologías como cáncer o inmunosupresión mediada por algún trasplante, las personas que tienen leucemia, ¿verdad? Entonces podemos encontrar esto en diversos casos de pacientes con inmunosupresión de grados variables, no necesariamente solo estricto en VIH. Pero en el caso de Pneumocystis jirovecii sí suele ser más común en pacientes con VIH-Sida. También vamos a diferenciar los ciclos biológicos y la forma diagnóstica, cuando es quiste, cuando es ooquiste o esporoquiste de cada parásito, relacionarlos con el recuento de los linfocitos TCD4, que ya estamos hablando de las personas que sí han desarrollado SIDA, y el riesgo y la gravedad de cada infección. Y también identificar el tratamiento y la profilaxis específicos para cada entidad. Decirles que los tratamientos se ven de manera general. Yo les voy a dar, digamos, los medicamentos, la dosis, pero ustedes los mecanismos de acción, biodisponibilidad, tiempo de duración, todo eso, pues lo van a ver específicamente en farmacología. Y los bloques que vamos a estudiar en esta clase es la neumocistosis, la sarcocistosis, la criptosporidiasis y la ciclosporidiasis, que también antes se conocía como isosporidiasis. Bien, hablemos un poquito de Pneumocystis jirovecii, el hospedadero colonizando al enfermo crítico. Aquí tenemos que la neumonía por Pneumocystis jirovecii también suele abreviarse en muchos libros como PCP, para que ustedes cuando lo encuentren en otras relaciones bibliográficas, pues ya sepan que se refiere a esto. Es una infección grave, generalmente es pulmonar, ¿verdad? Y afecta generalmente a mamíferos durante estados de inmunosupresión. En nuestro caso nos interesan, ¿verdad?, las personas que tienen o padecen VIH-Sida. El agente etiológico, pues es el Pneumocystis jirovecii, nombre de la especie que infecta al humano y está clasificado actualmente como un microhongo extracelular. Si se fijan, la clasificación pues ya nos deja incluso que ni siquiera estamos hablando de un parásito, pero durante años este fue clasificado como un parásito del género de los coccidios, por lo que se sigue estudiando con este grupo de parásitos específicamente. Sobre la especificidad del hospedadero, cada especie de mamífero tiene un tipo de neumocistis, entonces parecido a, por ejemplo, al ascaris, que en el ser humano es lumbricoides, pero en los perros es canis, en el gato es cati. Entonces vamos a encontrar un parásito específico para cada hospedadero. Y también tenemos que es una antroponosis no zoonótica, es decir, que no se transmite por animales. Sobre el hito histórico, es descrito en 1909 por Carlos Chagas en Río de Janeiro, por el nombre de Pneumocystis, que está compuesto por el matrimonio Dallon en París, ¿verdad? Esto es más que todo histórico. Bien, sobre la biología, tenemos dos formas biológicas, el quiste maduro, que es bastante pequeño, de 8 a 10 micras, hasta 8 trofozoitos por quiste, y el trofozoito que mide de 2 a 4 micras.
Eso nos deja, ¿verdad? En general, si ustedes ya empezaron a estudiar bien la clasificación de los parásitos, que los trofozoitos son aquellos que se caracterizan por ser los más pequeños y también son los más difíciles de detectar. Por lo que en la mayoría de los casos puede haber bastante necesidad o discrepancia, digamos, a la hora de tener las pruebas de laboratorio o los resultados. Por ejemplo, en el caso de la entamoeba histolítica, que también es muy pequeño sus trofozoitos, tenemos o es necesario enviar bastantes exámenes de heces seriados, porque puede ser que tengamos la clínica, los síntomas, pero no hay resultados que esperamos en el examen, es decir, no reportan quistes ni reportan trofozoitos. Lo que se hace es repetir nuevamente el examen en una o dos ocasiones más para poder hacer un diagnóstico certero, ya que en nuestro país, pues lógicamente no vamos a mandar una PSR o una inmunofluorescencia directa para saber que alguien tiene parásitos. Confiamos o esperamos que el laboratorista sea apto para detectar estos agentes a pesar de que tienen esas características tan pequeñas. En el caso de neumocistis, pues lógicamente lo vamos a estudiar de manera más compleja, porque recordemos que va a estar principalmente en los pulmones y por lo tanto no es tan fácil poder obtener una muestra. En esos casos se puede hacer una observación al fresco de la flema o del esputo del paciente, o se puede hacer una broncoscopía o a través de rayos X según los hallazgos. El ciclo predominantemente sexual, vamos a tener dos núcleos haploides que se conjugan y forman un prequiste diploide que sufre dos procesos de mitosis que va a dar origen a 8 cuerpos intraquísticos. Es decir, que de un solo quiste van a originarse 8 trofozoitos en total. Es bastante la producción, ¿verdad? Imaginémonos diariamente cada trofozoito reproduciéndose y poniendo cada vez más y más quistes, ¿verdad? El ciclo sexual es menor por fisión binaria y también tenemos que su genoma es bastante complejo, con alrededor de 8 millones de pares de bases de 15 cromosomas lineales. Bien, sobre la patogenia, tenemos la respuesta inmune que va a definir al daño. Es decir, aquí vamos a tener lógicamente una alteración inmunológica severa que por lo tanto deja al hospedadero al descubierto ante las lesiones que puede ocasionar este microhongo. Tenemos por ahí que neumocistis se va a adherir a los neumocitos tipo 1 y va a activar, ¿verdad?, los factores de necrosis tipo B específicamente, generando una respuesta inflamatoria secuencial de inmunidad innata y adaptativa. Aquí vamos a encontrar que lastimosamente, al tener una persona con una inmunodeficiencia adquirida como el SIDA, lógicamente, las células que se encargan de mediar tanto la respuesta inmune innata como la adquirida, lógicamente no funcionan de manera adecuada. Y vamos a tener una respuesta inmune inefectiva, ¿verdad? Con un predominio de los linfocitos CD8, sin CD4 eficaz en los casos de VIH avanzado. También hay una proliferación sostenida del microhongo con una reclutación de neutrófilos, lo que puede generar una tos productiva muy marcada. Daño epitelial directo, que es, vamos a encontrar que debido a que afecta a los neumocitos tipo 1, va a alterar la producción del surfactante y a generarnos cuadros de distrés respiratorio. Por lo que una neumonía por neumocistis hirobesi no diagnosticada a tiempo y no tratada de manera adecuada en un paciente con VIH es la que más comúnmente lo lleva a la muerte. También tenemos que en los casos de que haya una respuesta inmune efectiva, que podría ser en una persona con VIH con un adecuado tratamiento o en una persona con una inmunosupresión no severa, vamos a encontrar una respuesta coordinada entre los linfocitos TCD4 y los TCD8. También vamos a tener una activación de los macrófagos alveolares y la eliminación del microhongo, es decir, el sistema inmune pudo o puede hacer todo de manera independiente sin que haya necesidad de un tratamiento en una persona que se encuentra con una respuesta inmune adecuada. Sobre el riesgo de la neumonía por neumocistis hirobesi según la condición de inmunosupresión, si recuerdan les dije, no es solo en los pacientes con VIH. Por ahí tenemos, por ejemplo, que en el caso de los trasplantados, la tasa de riesgo de infección es un poco más alta
puede ir desde el 4 hasta el 25%, y en el caso de las colagenopatías, que se incluyen muchas, podría ser Ehlers-Danlos, podría ser fragilidad capilar ya por senescencia, vamos a encontrar de 2 al 6%. También tenemos las leucemias por ahí, que tienen otra tasa bastante alta, del 7 al 43%, y las inmunodeficiencias combinadas severas, que tiene del 27 al 42%. También tenemos ahí las artritis reumáticas con tratamiento específico para estas mismas. Es decir, la enfermedad hace que tengan una respuesta inmune alterada, pero el tratamiento complica más las cosas, porque, por ejemplo, el metotrexato, creo que todavía no han llegado a eso en fármaco, pero iban a estudiarlo, ¿verdad? Que es un medicamento citotóxico y potencialmente teratógeno. Entonces, eso destruye también a las células del sistema inmune y deja más desprotegido al paciente. Y también encontramos que tienen una tasa baja de probabilidad, pero no es cero. Bien, sobre la clínica y el diagnóstico, dice que el comienzo es insidioso. Vamos a tener tos seca no irritativa. Tenemos hipoxemia y polipnea progresiva. Es decir, el paciente presenta cuadros severos de tos, puede ser productiva y también se caracteriza porque encontramos bajos niveles de oxígeno, y la fiebre no siempre es característica, ¿verdad?, en estos pacientes, pero en los pacientes con SIDA sí suele presentarse más comúnmente fiebre. Un signo cardinal es la hipoxemia con auscultación pulmonar pobre o normal, por disociación clínica auscultatoria característica, es decir, encontramos bajos niveles de oxígeno. Y también encontramos, al evaluar al paciente, ausencia de los ruidos respiratorios normales por la gran cantidad o congestión, ¿verdad?, que puede haber de reclutamiento de neutrófilos, y también por la ausencia de la producción del surfactante, por lo que los alvéolos no pueden distenderse de manera adecuada. En la radiografía de tórax vamos a encontrar infiltrados intersticiales que pueden ser uni o bilaterales. Vamos a encontrar también neumotaceles frecuentes, el neumotórax, que ya son alteraciones más graves por la deficiencia de la producción del surfactante. También en el TAC, que es otra prueba que se puede indicar, vamos a encontrar el patrón en vidrio esmerilado en fases iniciales. Ahora, si ustedes hacen una remembranza, donde han escuchado que se puede encontrar este signo de vidrio esmerilado en una rayos X. Si ustedes recuerdan, cuando tuvimos cuadros de COVID muy frecuentemente, se decía que en las rayos X uno de los hallazgos característicos era el vidrio esmerilado o fracciones o fragmentos de vidrio en las rayos X de tórax. Entonces, podemos ver cómo algunas infecciones respiratorias virales podrían asemejar un poco este tipo de infecciones respiratorias por microhongos. El diagnóstico para la certeza, pues lógicamente tenemos que demostrar la presencia de los quistes o de los trofozoitos en una muestra respiratoria, ¿verdad? Aquí lo que se recomienda no es que el paciente trate de expulsar por sí mismo la flema, porque se puede contaminar con mucha saliva. Entonces, lo que se hace son los broncoaspirados o las aspiraciones bronquiales de las secreciones directas para poder observar al fresco si tenemos al microbio o no, ¿verdad? La PCR no se recomienda por su alta cantidad de falsos positivos. Es decir, que la única manera 100% diagnóstica va a ser la evaluación al fresco de la secreción pulmonar, ¿verdad? El tratamiento de elección tenemos al trimethoprim sulfamethoxazol, que ustedes lo van a ver que es muy común en muchos parásitos de los que vamos a estudiar, en dosis terapéutica de 2 a 3 semanas. Cuando decimos dosis terapéutica, andamos hablando de los 160 miligramos para el trimethoprim y los 800 o 600 para el sulfamethoxazol. Generalmente estos medicamentos se deben de suministrar con cierto cuidado, ya que suelen generar cuadros de anemia a largo plazo, y entonces tenemos que agregar el ácido folínico, que ahí lo van a ver cuando estudien toxoplasmosis más a profundidad y conozcan bien los mecanismos de acción de cada uno de estos antibióticos. También se suelen dejar corticosteroides para modular la respuesta inmune, porque recordemos que estos pacientes pues no tienen una respuesta inmune adecuada. Como profilaxis se puede indicar el trimethoprim y el sulfamethoxazol 3 veces por semana. Ahí da los días, ¿verdad? Pero lógicamente no es necesario seguir ese esquema específicamente, solo saber que es 3 veces por semana mientras persista la inmunosupresión.
En el caso de los pacientes que, digamos, recientemente han sido diagnosticados con VIH, están iniciando su esquema de tratamiento, todavía estamos haciendo un control o recuento de los linfocitos de CD4, es necesario que estemos dando profilaxis, porque en ese tiempo de traslape, digamos, en el cual estamos pasando al tratamiento adecuado con los antirretrovirales, hay probabilidad de que su sistema inmune pues esté deficiente y tengamos una infección de este tipo y pueda complicarse e incluso llevarlo a la muerte. Luego tenemos también que el VIH, vamos a dar una profilaxis, ¿verdad? Discontinuada, perdón, ya no se da, está discontinuada, porque se debe de suspender cuando ya tenemos una respuesta apropiada de los medicamentos antirretrovirales. Es decir, en el conteo vamos a llevar un límite de más de 200 células por milímetro cúbico, ¿verdad? Cuando alcancemos ese conteo deseado, ya debemos de suspenderlo. Si tenemos menos, entonces sí tenemos que aplicarlo. En ese caso, también vamos a tener que en los hijos de madres VIH positivas se puede dejar una profilaxis empírica desde el primer mes de vida hasta descartar la infección por VIH, ¿verdad? En este caso, no se suministran los medicamentos del género del trimestoprim o de las sulfas en los niños menores de un mes porque todavía no están aptos para metabolizar los fármacos, ¿verdad? Entonces, es un poco complejo cuando tenemos un nacimiento de un niño que no se sabía que la mamá era portadora del virus y nace y entonces tenemos el riesgo de que el niño tenga la infección o de que no la tenga. En algunos casos el riesgo lógicamente aumenta. Por ejemplo, cuando el parto es vaginal, el riesgo es muchísimo más alto a que cuando el parto es por cesárea. De igual manera, si la mujer parió y no sabía, ¿verdad? Y empezó la lactancia materna, el riesgo aumenta aún más. Entonces, hay bastantes variables, pero nuestro sistema de salud, digamos que ha logrado contener un poco, o podemos decir que estamos estudiando un poco más de cerca a las embarazadas para evitar ese tipo de complicaciones. Bien, hablemos un poquito sobre las sarcocistis. Aquí ya tenemos una zoonosis parasitaria que es por un coccidio, ¿verdad? Aquí tenemos que es heteroxénica y es producida por el género Sarcocistis. Los hospedaderos definitivos son los reptiles, los mamíferos, incluyéndonos nosotros, ¿verdad? Y los hospedaderos intermedios son las aves y otros mamíferos. Aquí las especies de interés médica son el Sarcocistis hominis y el Bovie hominis. Y también tenemos por ahí el Lindenmani. Y también vamos a tener que estos en su clasificación pertenecen al filum Apicomplexa de la clase Coccidia. Y pues vamos a tener a la familia Sarcosistidae y el género Sarcocistis. Yo sé que a veces puede resultar un poco complejo, ¿verdad? Aprendernos los nombres, la escritura, pero hay que tratar de alguna manera aprender la escritura. La pronunciación, siempre recuerden que igual que cualquier otro idioma, la Real Academia Española nos autoriza para leer las palabras como nosotros las comprendemos en nuestro idioma. Es decir, que la I suena como I, independientemente sea I latina o I griega, ¿verdad? Porque a veces se pueden dar problemas a la hora de pronunciar, pero es necesario que ustedes como personal del área de salud sepan la pronunciación y la escritura correcta de los agentes de interés biológico. Y ahí tenemos el ciclo biológico, ¿verdad? Especialmente del hominis, que es el más común, digamos, en nuestro entorno o el de mayor interés. El ser humano es el hospedadero definitivo. Vamos a tener que aquí se suele infectar por la ingesta de quistes tisulares en las carnes crudas o mal cocidas de cerdo. Una razón más, ¿verdad?, para tener cuidado de lo que comemos y dónde lo comemos y qué tan cocido lo comemos. Luego tenemos que el hospedadero intermedio puede ser en el caso de las infecciones intestinales, extraintestinales, que son musculares. Aquí podemos tener tanto al mamífero como tal, que puede ser el cerdo, o aves y otros animales. Aquí encontramos la esquizogonia en el endotelio vascular y los merozoitos, que son los quistes musculares infectantes, que son los que ingerimos cuando comemos las carnes de un mamífero contaminado. En el intestino humano vamos a tener que ocurre la gamagonia,
que es la formación de los ooquistes con esporoquistes, que son, si ustedes se fijan, extremadamente pequeños y son liberados en las heces. El periodo prepatente es de 5 a 13 días y el periodo patente es hasta 6 semanas, eliminando esporoquistes. Es decir, que el tiempo en el cual pueden aparecer síntomas o puede detectarse este parásito después de su ingesta es variable, desde una semana hasta 2 semanas, 5 a 13 días aproximadamente, ¿verdad? Y vamos a tener que va a seguirlo eliminando o va a seguir la proliferación hasta 6 semanas en una persona inmunocompetente. Sobre la clínica, el diagnóstico y el tratamiento, la incubación, dice, también es corta cuando la consumimos directamente de las carnes infectadas o mal cocidas. La diarrea, el dolor abdominal, las náuseas y el vómito suelen aparecer, ¿verdad?, en las primeras horas y posteriormente van a ir desapareciendo en un lapso de un día. Esto es cuando estamos hablando de una infección intestinal, no cuando estamos hablando de una infección muscular, ¿verdad? Aquí tenemos también que en el caso del Sarcocistis lindemani cursa casi siempre de forma asintomática y puede ser un hallazgo esporádico o incidental al hacer un muestreo de heces por chequeo general o incluso, dice por ahí, ¿verdad?, en biopsias o en autopsias. Es decir, se revisó un finadito y pues se encontró el parásito, pero no fue esa la causa de muerte, lógicamente. El diagnóstico, tenemos la técnica de flotación y las tensiones de Seil-Nielsen en heces y la identificación de los esporoquistes, a partir del término del periodo prepatente, que suele ser la fase donde las personas eliminan a los esporoquistes al ambiente. No existe terapia etiológica, el tratamiento es sintomático en las primeras horas para la infección intestinal, pero la prevención, ¿verdad?, dice que es la cocción adecuada de carnes y la congelación previa también suele destruir a este tipo de agente causal. Generalmente los quistes de los trofozoitos sí toleran la congelación, por ejemplo, Entamoeba histolítica tolera la congelación, pero en el caso de los coccidios tenemos que hay baja tolerancia al proceso de congelación y son destruidos si congelamos las carnes previamente, pero lógicamente no podemos discriminar eso cuando comemos un alimento fuera de casa. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a prevenir esto? Simplemente comer los alimentos, las carnes principalmente, con una cocción apropiada. Bien, sobre la criptosporidiasis, tenemos que es un coccidio oportunista de mayor relevancia en personas con VIH nuevamente. La definición y el ciclo biológico, vamos a tener que aquí es una infección intestinal protozoaria causada por Cryptosporidium del género Apicomplexa también y es transmitida generalmente en alimentos contaminados y en agua contaminada. El ciclo es monoxénico y tenemos aquí que se completa en un solo hospedadero en 2 a 5 días de manera bastante rápida. Tenemos los quistes esféricos o elípticos, que también son bastante pequeños, de 3 a 8 micrómetros y son infectantes de inmediato al ser excretados, resistentes en el entorno ambiental. También es un parásito intracelular, pero extracitoplasmático. Va a ubicarse en el compartimiento apical único de la célula hospedadora. Y tenemos que las especies de interés en el humano son el Cryptosporidium hominis y el Parvum. En nuestro entorno, en nuestro país, quizás el más común es el Parvum. La epidemiología es de distribución mundial, ¿verdad? Y vamos a tener que las vías de transmisión, lógicamente, es por la ingesta de agua o de alimentos contaminados e incluso se relaciona con el contacto de algunos animales domésticos o de granja que no tengan un buen control de alimentación o desparasitación, ¿verdad? Tenemos también que hay brotes históricos de referencia, donde en la historia, ¿verdad? Tenemos aquí en Estados Unidos en 1993, hubieron casos reportados donde más de 400,000 personas fueron contaminadas a través del agua potable. Factores de riesgo, lógicamente, un saneamiento ambiental deficiente, contacto estrecho con animales de granja o domésticos, ¿verdad? Hacinamiento e higiene personal insuficiente, o sea, no se lavan bien las manos. Grupos más vulnerables, niños menores de 2 años en países en desarrollo y las personas con VIH-Sida. La clínica en el inmunocompetente versus el inmunosuprimido.
Veamos en el inmunocompetente, suele presentarse cuadros de diarrea acuosa, generalmente dura 2 semanas, hay dolor abdominal, fiebre leve o febrículas, anorexia, pérdida del apetito, náuseas y los síntomas ceden espontáneamente. En general, dicen no requiere tratamiento, pero les explicaba en clase, ¿verdad? No es posible de que detectemos uno de estos parásitos y no demos tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a dar si los libros no dicen qué dar? Dirán ustedes, pues no todos los libros dicen que no demos nada. En algunos casos se recomienda posiblemente nitazoxanida, en otros casos, incluso para los coccidios, se indican antibióticos, que puede ser el trimestoprim o puede ser la amoxicilina. Bien, en el caso de los pacientes con VIH, van a presentar cuadros de diarrea crónica y severa, con pérdida de peso significativa, riesgo de compromiso biliar y pancreático asociado. También tenemos un hallazgo en el cual los pacientes que tienen células CD4 menor a 100 células por microlitro, lógicamente, ya encontramos el SIDA desarrollado como tal y van a presentar mayor severidad del cuadro que puede migrar incluso a una alteración intestinal absortiva grave. También la resolución va a depender de cómo se restaure la inmunidad con la terapia antirretroviral, por lo que el paciente que tiene baja cantidad de células, el primer paso, digamos, que debemos hacer ante este tipo de infección es establecer un plan de tratamiento adecuado en su terapia antirretroviral para la solución de la alteración celular. Y eso le va a ayudar a que su sistema inmune destruya por sí solo al parásito. Diagnóstico, bueno, necesitamos nuevamente la tinción de Ziel-Nielsen modificada. Aquí ya es porque es ácido alcohol resistente y vamos a encontrar, si fuera positivo, los ooquistes de 3 a 8 micrómetros de color rosado que se ven así como si fueran burbujitas o una especie de perlitas, como en un tono nácar, ¿verdad? Tenemos las técnicas complementarias, podemos hacer la inmunofluorescencia directa, la ELISA y la PCR, pero lógicamente no vamos a gastar tanto en algo que se puede hacer con una tinción mucho más barata. El tratamiento de elección, les decía, como anteriormente se los mencioné, puede ser nitazoxanida, puede ser incluso un antibiótico. Y en el caso de los inmunocompetentes se ha demostrado que la nitazoxanida es efectiva. Las dosis usuales en los adultos son 500 miligramos cada 12 horas por 3 días y en los niños se puede calcular en base al desarrollo hepático, ya que la nitazoxanida es metabolizada a nivel hepático. En inmunosuprimidos vamos a tener que la eficacia del tratamiento es limitada y la clave terapéutica va a ser establecer un adecuado tratamiento con la terapia antirretroviral. Es decir, que no podemos irnos de un solo al desparasitante, sino que primero tenemos que aumentar ese recuento de células CD4 para poder iniciar el tratamiento con desparasitante. Veamos la ciclosporidiasis, que es el último coccidio de interés. Tenemos aquí a la ciclospora o la Isospora cayetanensis. Tiene un nombre bastante atípico, irregular, pero también es de interés, ya que suele aparecer en brotes de infecciones alimentarias por alimentos que son importados. La Ciclospora cayetanensis en nuestro entorno también es bastante común. Me he encontrado incluso cultivos en los cuales se reportan hallazgos de este tipo de coccidio, ya que puede contaminar, ¿verdad?, muestras de orina también en los casos de las personas que la portan. Tenemos la infección intestinal. Este es del género Apicomplexa también y es transmitida por agua o alimentos contaminados, como la mayoría de los parásitos que vamos a estudiar este ciclo. Los ooquistes se van a eliminar sin esporular y requieren 1 a 2 semanas en el ambiente con temperatura cálida, húmeda y oxígeno para volverse infectantes. Por lo tanto, vamos a tener que la única manera de adquirirnos, lógicamente, es que estemos en un entorno donde haya tierra y sea o cumpla estas características y nosotros tengamos contacto con esa tierra contaminante para poder adquirirlo. Y el deficiente lavado de manos o la ingesta de alimentos recogidos directamente de la tierra pueden ser un foco contaminante.
no me dejarán mentir, ¿verdad? Cuando es época, por ejemplo, de mangos maduros, y usted tiene allá donde su abuelita un árbol de mango y va a pasear donde su abuela, allá si cae un mango maduro, se va, lo recoge y ahí mismo se lo come en ocasiones. Hay otros, sí, se lo llevan para la casa, lo lavan. Entonces, hay riesgo al recoger principalmente frutos del suelo o algunas hortalizas, ¿verdad?, que sean extraídas del suelo y no sean adecuadamente lavadas. A diferencia del Cryptosporidium, no hay transmisión directa de persona a persona, sino que tenemos que estar en el entorno donde están los quistes contaminantes. Y vamos a tener también es que la transmisión es fecal oral por agua o alimentos contaminados, pero el ooquiste debe primero esporular en el ambiente antes de ser infectante. Es decir, esa agua contaminante o el alimento contaminante tuvo que haber estado en la tierra donde había temperaturas óptimas, humedad óptima, y estuvo ahí el ooquiste el tiempo necesario para madurar. Por lo que, digamos que es uno de los parásitos que tiene un ciclo un poquito más complejo, ya que le toma tiempo poder madurar y ser infectante. En ese periodo de tiempo, si se realizan actividades de saneamiento y también si se hace un adecuado lavado de mano, desinfección de frutas y verduras que sean recolectadas directamente de la tierra, pues lógicamente la probabilidad de contagio es extremadamente baja. Los brotes característicos suelen venir asociados a barriles importados con frambuesas, miren, moras, fresas de Estados Unidos y Canadá. Es decir, alimentos que son recolectados en entornos donde hay tierra húmeda y hay una temperatura adecuada. Es estacionalmente marcada y coincide con los periodos de lluvias en zonas endémicas, ya que dijimos que necesita temperatura y humedad ambiental adecuada para su supervivencia. Mayor relevancia en niños en zonas endémicas con un porcentaje de 1 al 15% en las regiones y según la temporada del año, ¿verdad? Que debe ser en la época de lluvias. La clínica es similar a la criptosporidiasis, produce fiebre, fatiga, náuseas y diarrea prolongada que suele durar hasta 3 semanas. Complicaciones postinfecciosas que se han descrito, se ha relacionado en escasas cantidades de casos, pero sí con algunos de Guillain-Barré, parecido a lo que vimos con algunas bacterias, ¿verdad?, que pueden generar una predisposición o desencadenar una respuesta inmune, así como algunos virus, a padecer Guillain-Barré, y también el síndrome de Reiter, que es más común, de cualquier tipo de infección, ¿verdad? Recordemos que el síndrome de Reiter es una artritis postinfecciosa que genera una respuesta autoinmune en las articulaciones. Bien, el diagnóstico, vamos a tener que se deben detectar los ooquistes con tinción variable de 6 Nielsen. También se puede hacer la autofluorescencia azul-verde, pero es un estudio que aquí en nuestro país no se realiza. Tratamiento, nuevamente trimethoprim sulfametoxazol. Aquí sí nos quedamos con tan solo 7 días de tratamiento. La única diferencia es que se requieren dosis más altas y también necesitamos una profilaxis secundaria. Bien, y para finalizar, pues tenemos aquí un cuadro comparativo de las características morfológicas y las vías de infección típicas, el mecanismo de diagnóstico, las tinciones y el tratamiento necesario para cada uno de los agentes causales del género de los coccidios. Bien, sobre la síntesis, vamos a ver que los oportunistas y el eje de los CD4, aquí vamos a encontrar a los 4 patógenos que se caracterizan por ser oportunistas, ¿verdad? Y producen enfermedades clínicamente relevantes en personas que están inmunocomprometidas. El grado de inmunosupresión también va a determinar la gravedad de la enfermedad y vamos a encontrar típicamente que aquellos pacientes con VIH que tienen menor cantidad de células CD4, lógicamente desarrollan con mayor gravedad la enfermedad y esta también se prolonga más tiempo. Aquí también el recuento de los TCD4 va a guiar la sospecha y el diagnóstico, la indicación o la suspensión de las profilaxis y de los tratamientos que ameriten en el caso de neumocistis girovesi. Y las medidas preventivas de los cocidios intestinales generalmente son el agua potable, los alimentos bien cocidos o adecuadamente lavados, la higiene adecuada de manos y también la ingesta de alimentos que buscamos fuera de casa, ¿verdad?, que estén bien cocidas las carnes. Bien, los puntos claves, neumocistis girovesis y los coccidios intestinales son patógenos oportunistas, eso ha quedado más que claro, ¿verdad?
y la gravedad va a depender del sistema inmune del hospedadero. El diagnóstico va a depender principalmente de la identificación microscópica del agente causal, por lo que puede ser un poco complejo llegar al diagnóstico certero en la primera evaluación. Necesitamos de un personal de laboratorio clínico que esté altamente capacitado o que tenga alta experiencia en el diagnóstico de estos agentes causales. Y el trimetoprim sulfametoxazol va a ser el tratamiento angular, ¿verdad?, en la profilaxis y el manejo de neumocistis y ciclospora. Y Cryptosporidium va a responder más a la nitazoxanida, y el sarcocistis solo se maneja de manera sintomática y en casos que sea necesario con nitazoxanida, amoxicilina o trimetoprim. El paciente con VIH va a determinar su evolución con el conteo de las células CD4 y en base a eso también vamos a manejar su terapia antirretroviral. Muy bien. Vamos a pasar al otro tema. No sé si hay alguna pregunta de este tema antes de avanzar con el otro. Si los que están en línea tienen preguntas, las escriben en el chat. Y si no, pues avanzamos. ¿Preguntas aquí los que están presencial? No, todo claro como la noche. Vale, ok. Ay, señor. Vamos a decir que sí. Vaya, vamos a empezar. Lo que vamos a ver aquí puede ser un poco traumático, dirán algunos. No, ¿verdad? Ok. Vamos a hablar en esta ocasión de la tripanosomiasis africana y la leishmaniasis. La tripanosomiasis africana, lógicamente, no es una enfermedad de interés en nuestro entorno porque su nombre lo dice, pues no estamos en África. Pero resulta interesante cómo la actividad social del ser humano puede radicar en enfermedades transmitidas en zonas donde habitualmente no había. Por ejemplo, si ustedes han escuchado sobre las alertas infecciosas del antivirus, del ebolavirus, se han tornado variables debido a la migración y a la actividad social del ser humano. La actividad social del ser humano puede tener diversas razones. Puede ser que usted vaya a un país con fines de ir de turista, incluso puede ir como humanitario, y se lo decía en clases una vez, no sabemos si el gobierno en alguna ocasión decide enviarlo a usted de manera voluntaria a hacer, ¿verdad?, servicio social a otros países. Por ejemplo, los que fueron a Venezuela, pues algunos dirán, pero ellos fueron de manera voluntaria. Puede ser que sí o puede ser que no, ¿verdad? No sabemos el tipo de organización que lleve el Ministerio de Salud y las instituciones públicas para derivar a sus recursos humanos a las distintas actividades en otros países. Entonces, puede ser de interés para usted y porque también en algunas ocasiones se dan las migraciones de casos. Puede ser que venga una persona de otro país y traiga una enfermedad que es endémica allá donde él vive y es exportada hacia nuestra zona, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a hablar del Trypanosoma brucei y luego vamos a pasar a hablar de leishmania. Vamos a ver las biologías, los ciclos de transmisión, la clínica, el diagnóstico y el tratamiento. Bien. Aquí tenemos dos protozoarios y dice un mismo vector, pero lógicamente no es el mismo vector, ¿verdad? Sino que se refiere a que son vectores hematófagos, es decir, le gusta succionar la sangre igual que a los zancudos, ¿verdad? Los mosquitos. Aquí estos parásitos se caracterizan por ser hemoflagelados del orden de la kinetoplástida y son transmitidos por los dípteros o que se caracterizan por picar, ¿verdad? Con reservorios zoonóticos y también se caracterizan por producir un fuerte impacto en la salud pública, especialmente en las áreas tropicales. La leishmaniasis en nuestro país sí existe, los casos son bien pobres, pero tenemos muchos casos que han resultado especialmente en las zonas donde hay cercanía con la población de Honduras. También hay casos en Guatemala y lastimosamente la leishmaniasis cutánea es más común en los niños en nuestro país. Y es de interés porque produce secuelas bastante graves. Más adelante vamos a ver las imágenes. Y vamos a abordar, por lo tanto, primero a la tripanosomiasis africana
que se conoce como enfermedad del sueño, causada por Trypanosoma brucei y transmitida por la mosca tsetse, conocida como Gloxinia. Y ahí vamos a abordar unas 9 diapositivas. Esto lo traigo con fines de que usted se oriente estructuralmente con la presentación. Y yo le voy a hacer llegar de igual manera los capítulos referentes a esta presentación. Luego vamos a ver la leishmaniasis y sus diversas formas, que ahí tenemos la visceral, la cutánea, la mucosa y la difusa, causada por leishmania en sus diversos subtipos, que es transmitida por flebótomos, que ya vamos a hablar un poquito de ellos más adelante. Sobre el concepto y la clasificación taxonómica en el caso de la tripanosomiasis africana, vamos a tener que es una zoonosis transmitida por las especies del Trypanosoma brucei, transmitida por la picadura de las moscas tsetse, conocida como Glossina. Esta mosca tsetse, que es típica en el área de África, suele dar o producir, ¿verdad?, picaduras que generan bastante dolor, son muy pruriginosas y suelen dejar una marca bastante grande. Más adelante vamos a ver una imagen para que ustedes se hagan la idea del tamaño de esa hermosa mosca. Vemos que en la taxonomía, pues aquí del filum tenemos al Sarcoplasticospora y el orden es de la Kinetoplástida, el género es del Trypanosoma, la especie es Brucei y es un parásito extracelular con cinetoplasto y membrana ondulante. Tenemos 2 agentes relacionados con esta enfermedad. Tenemos al Trypanosoma brucei gambiense y al Trypanosoma brucei rhodesiense. Por favor, ahí, ¿verdad?, repasan los nombres. Hay que aprendernos bien los apellidos y todo eso, ¿verdad? El gambiense es más común en el África occidental y el rhodesiense es más común en el África oriental. Bien, y aquí está la pequeña mosca tsetse, ¿verdad? Si ustedes se fijan, al lado de cada imagen aparece la medida de lo que corresponde a 1 centímetro. Si usamos la lógica, solo las patas miden 1 centímetro. Es decir, que esta mosca en promedio habitualmente puede medir entre 4 centímetros hasta 5 centímetros. Ahora vean la región del pico, que es donde produce la picadura y succiona la sangre de la persona a la que ataca. También es bastante grande, mide aproximadamente de 0.5 a 0.4 centímetros. Por lo que estas picaduras son bastante dolorosas y suelen generar reacciones alérgicas en algunas personas y también suelen generar lesiones cutáneas muy marcadas. Por lógica, no solo se refiere o no solo nos interesa las lesiones cutáneas, sino la transmisión del parásito. Dígame, ¿cuál es la pregunta? ¿Es agresiva o es como la chincha, se lo chupan cuando la persona está dormida? No, ellas pueden estar picando durante el día y la noche. O sea, buscan a la gente. Sí, buscan a las personas para picarlas, pero la ventaja es que estas moscas generalmente se encuentran cerca de los cuerpos de agua, pero recordemos que en África, debido a la carencia de agua, las personas pues se trasladan a los lagos o depósitos de aguas estancadas para ir a hacer sus cosas personales, sea baño, lavar ropa, lavar trastos, ¿verdad? Y ahí es donde se pueden dar las picaduras de este tipo de mosca. Pero la mosca en general no es así de que produzca invasiones, así como nuestra mosca doméstica, que ustedes han visto, ¿verdad?, que ahí andan en la cocina bien insistentes. No es así que generen ese tipo de invasión, pero si la persona se acerca al entorno donde ella está, lógicamente ellas atacan, porque su interés es succionar sangre, no es como la mosca doméstica de nosotros. Ella solo anda alrededor de los alimentos, alrededor de las excretas o donde hay agua, pero no pica. En cambio, esta sí produce picadura. Entonces, para que lo comprendan de una manera más práctica, digamos, esta mosca es casi como una abeja en su comportamiento. Ella está en su entorno y cuando llegan humanos, lógicamente a su entorno, ella va a producir las picaduras, que no solo nos interesa la lesión cutánea, sino que también la transmisión del parásito de interés, ¿verdad? Por ahí pueden apreciar ustedes, es que realmente es algo grande, tiene más apariencia, si ustedes la ven bien, tiene un poquito más de apariencia de abeja o de avispa. Si ustedes se fijan, tiene hasta cinturita
Aquí están sus alas, que son bastante grandes. Si ustedes comparan las alas, también miden casi 1 centímetro o un poquito más. Sus ojitos y pues lógicamente su piquito, ¿verdad? Con el cual produce la lesión cutánea y a través del cual también va a excretar en la saliva a las formas infectantes del parásito del Trypanosoma brucei. Bien, el ciclo biológico. La mosca tsetse va a ingerir a los tripomastigotes, que es la forma gruesa, al alimentarse de un mamífero infectado. Aquí puede ser un ser humano o puede ser un animal que porta la enfermedad. La multiplicación se va a dar en el intestino medio de la mosca tsetse y se van a transformar en formas procíclicas y se van a multiplicar aproximadamente por 2 semanas. Eso es otra cosa. La mosca tsetse tiene un periodo de vida más prolongado que la mosca de nuestro entorno habitual, la mosca común. La mosca común generalmente muere en 2 semanas, pero esta mosca tsetse puede vivir hasta 1 mes. Aquí vamos a tener también que el siguiente paso es la migración. Aquí los epimastigotes van a migrar hacia las glándulas salivales de la mosca tsetse y luego esta mosca tsetse al picar, lógicamente, y al succionar sangre va a expulsar en su saliva a las formas infectantes metacíclicas que van a ser inoculadas a la siguiente persona. Bien, sobre la carga de la enfermedad en África, vamos a tener que hay factores de riesgo. Primero, sabemos que los países africanos tienen un mayor riesgo de hipertensión arterial. También tenemos que eso va a predisponer de alguna manera a las personas a que se produzca con mayor frecuencia este cuadro de manera severa. También hay 60 millones de personas expuestas al riesgo de infección. Hay alrededor de 300 focos activos de transmisión identificados y tenemos de 100 a 300.000 personas infectadas, en su mayoría por Trypanosoma brucei gambiense. Sin tratamiento, la enfermedad es mortal. Esto se los expliqué, ¿verdad? Cuando vimos los síndromes infecciosos, que la tripanosomiasis africana, que también se conoce como enfermedad del sueño, tiene 2 fases y en la fase pues, más grave produce somnolencia, deterioro cognitivo, que puede evolucionar hasta el coma y posteriormente la muerte. Entonces, los principales resurgimientos recientes los encontramos en la República del Congo, Angola, Sudán y Uganda, y en zonas de guerra, agitación civil con escaso acceso a salud. Lastimosamente, en este entorno tenemos 2 factores predisponentes: la precariedad de necesidades básicas, es decir, niños con desnutrición, que no comen bien, no tienen agua, personas que viven en hacinamiento sin adecuado saneamiento ambiental, y de remate encontramos situaciones sociales que vienen a empeorar la situación de estas personas, como lo es la guerra o la lucha por marcar un territorio en esta zona, ¿verdad? Sobre la patogenia, primero tenemos la evasión inmunitaria por variación antigénica. Vamos a ver que la superficie del tripanosoma va a estar recubierta o protegida por glicoproteínas variables que son altamente inmunogénicas, que aumentan o producen una respuesta de los anticuerpos tipo IgM. Aquí, en cada generación, alrededor del 2% de los parásitos va a cambiar esa glicoproteína de superficie expresada por una nueva cubierta o una nueva variante de estas glicoproteínas. Ese reordenamiento programado va a activar un gen distinto de producción de las glicoproteínas variables. Y eso va a hacer que cada tripanosoma porte información de cientos de proteínas, de glicoproteínas variables diferentes, y es un repertorio casi infinito. Por lo tanto, como resultado tenemos que la parasitemia es ondulante y produce un agotamiento inmunitario en el huésped y una persistencia de la infección. Cuando el sistema inmune reconoce el patrón de ADN o la información genética de este agente causal, genera anticuerpos y memoria contra esa información. Pero lastimosamente dice que el 2% va a cambiar de información genética. Por lo tanto, otra vez iniciamos el ciclo para producir una inmunidad adquirida, y esto va ocurriendo cada vez más a medida que se van replicando más los parásitos, por lo que el sistema inmune llega a un punto en el cual ya no puede procesar
tolerar ni tampoco generar anticuerpos de toda la información antigénica que está recibiendo y prácticamente es como que lo deja bloqueado. Ya no puede responder ante tanta información genética que ha cambiado, porque el patrón pareciera ser el mismo, pero cuando ya llega al final de la decodificación encuentra una pequeña variable. Entonces, este parásito se caracteriza por ser o comportarse como un virus, en el cual tiene la capacidad de variar genéticamente, pero lastimosamente lo hace en tasas tan altas que el sistema inmune, pues lógicamente no lo puede procesar y genera una descompensación inmunitaria severa. La consecuencia clínica, tenemos que aparece la liberación cíclica de citocinas durante la lisis del parásito y puede producir fiebre intermitente. Con el tiempo, los tripanosomas penetran los sitios inmunoprivilegiados, especialmente al sistema nervioso central, dando inicio a la fase de la enfermedad del sueño, que suele culminar con la muerte. Las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar en la etapa 1 y 2, tenemos la primera etapa, que es la etapa hematolinfática. Es decir, aquí se encuentra este parásito estrictamente en el sistema sanguíneo y en la linfa. Aquí hay chancro tripanosómico en el sitio de la picadura. Se suele producir, ¿verdad?, una inflamación localizada en el sitio donde la mosca se picó y suele generarse una inflamación severa que asemeja, ¿verdad?, una lesión cutánea tipo chancro. Luego aparece el signo de Winterbottom, que es una adenopatía cervical posterior, pero que recordemos, las adenopatías cervicales posteriores también aparecen en enfermedades febriles de virus, como lo es el dengue y el chikungunya. Por lo que el diagnóstico inicial podría ser difícil de hacer en las fases iniciales si no se presenta, por ejemplo, este chancro, porque en algunos pacientes no va a aparecer. También tenemos, miren, otros síntomas inespecíficos: fiebre, dolor de cabeza o cefaleas, artralgias y exantema fugaz, cada vez más parecido a un dengue o a un chikungunya, es decir, a una arbovirosis. Y, pues, lógicamente, estando en estos lugares, podemos sospechar esas enfermedades de entrada y hacer un diagnóstico tardío. De ahí se tiene el signo de Carendel, que es una hiperestesia tardía. Ya en la siguiente fase, que es la meningoencefálica, lógicamente su nombre lo dice, el parásito ya empezó a atacar las meninges y al cerebro. Este va a alcanzar la barrera hematoencefálica y va a producir cambios de la personalidad, en la conducta y cefalea creciente. Trastorno del ritmo circadiano del sueño, es decir, el paciente no duerme de noche o duerme de día o tiene alteración del sueño, duerme por jornadas largas durante el día o hace ciclos cortos de vigilancia. Y luego, pues lógicamente vienen las convulsiones, la confusión y el coma, que son signos de mal pronóstico, es decir, que esta enfermedad va a migrar hacia una fase mortal. Bien, el diagnóstico para la detección del parásito, pues hay varias maneras de realizarlo, pero ustedes sabrán que en aquel entorno puede resultar un poco complejo hacernos a la idea de que va a haber un laboratorista ya, ¿verdad?, haciendo una PCR o una CAP serológica, es casi imposible. Entonces, han aparecido técnicas, o siempre han habido, digamos, desde la historia, técnicas que cumplen las 3B, buenas, bonitas y baratas, pero necesito un técnico apropiado para poder realizar esta evaluación. El frotis y gota gruesa. Las tinciones que se hacen de frotis o de gota gruesa típicamente se hacen a todos los pacientes con fiebre. Aquí en nuestro país así están estandarizados. De igual manera, en algunos países en vías de desarrollo y también en estas áreas como en África, se suele realizar más comúnmente este tipo de prueba porque es más barato. Solo necesitamos pinchar un pulpejo de un paciente febril, hacer un extendido de un frotis de sangre periférica, hacer la tinción y posteriormente ir al microscopio. Pero necesito tener a alguien capacitado a la hora de hacer la evaluación al microscopio, ya que lo que va a encontrar, lógicamente, son las fases en reproducción o infectantes de este parásito. Y si lo hace una persona no capacitada, puede ser que no los identifique. También se puede hacer un aspirado ganglionar, los métodos de concentración,
la PCR, la CAT y también, ¿verdad? Dice por ahí, se puede hacer un rendimiento diagnóstico, ya que vamos a tener que, por ejemplo, en el caso del Trypanosoma brucei rhodesiense, aumenta la cantidad de microorganismos circulantes, por lo que es más fácil detectar a este género en un frotis y en una gota gruesa que al gambiense. Bien, el diagnóstico en la etapa 2, pues ya estamos hablando de que ha alcanzado las meninges y el encéfalo. Se puede hacer un estudio especial del líquido cefalorraquídeo a través de una punción lumbar. Vamos a tener aquí hallazgos como alteración de los leucocitos, ¿verdad?, relacionados con los síntomas neurológicos. También vamos a encontrar la presencia de los tripanosomas y también el aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, que suele aparecer más comúnmente en las etapas más avanzadas. El tratamiento, según la etapa y la subespecie, vamos a tener en la etapa 1, por ejemplo, se puede utilizar la pentamidina, que es más común utilizarla en el Trypanosoma brucei gambiense, donde encontramos una curación de hasta el 98% de los casos. Y suele fracasar más comúnmente en el rhodesiense. De ahí tenemos la suramina, que es más común utilizarlo en el rhodesiense, pero no alcanza líquido cefalorraquídeo. De ahí tenemos al melarsoprol, que es arsenical y también es eficaz en ambas subespecies, pero tiene el riesgo de causar encefalopatía en porcentajes de hasta el 2 al 12% de personas y puede ser mortal la encefalopatía causada por este medicamento. De ahí tenemos la eflornitina, o también conocida como DFMO, que es un compuesto químico citotóxico, es eficaz en el gambiense y en el rhodesiense es resistente. Y de ahí tenemos al nifurtimox, que es uno de los más comunes y más baratos que se puede utilizar, que es de segunda línea o terapia combinada, ¿verdad?, en casos resistentes al melarsoprol. Bien, retos para el manejo y la prevención, pues lógicamente la enfermedad está en zonas rurales remotas de difícil acceso, el diagnóstico y estadificación son complejos y requieren un personal experto. El tratamiento es bastante costoso y peligroso en algunos casos y los recursos, lógicamente, en aquel entorno son escasos. La ausencia de vacunas eficaces es uno de los factores determinantes de la propagación de esta enfermedad. Y en cuanto a los pilares del control, pues se puede hacer la búsqueda activa de casos, el control vectorial, mejorar la vivienda y educación y la vigilancia con imágenes satelitales para mapear los focos de transmisión. Lastimosamente, esto es soñar, ¿verdad?, con pajaritos volando. Es bien difícil en estas zonas hacernos a la idea de que va a haber más escuelas, más educación, porque ¿qué requiere eso? Más recursos económicos. Pero son zonas de escasos recursos económicos donde predomina la pobreza, la desnutrición, la falta de educación y por lo mismo pues hay enfermedades tanto inmunes, nutritivas y de transmisión que son atípicas y que generalmente pueden llegar a la muerte de las personas. Bien, ahora hablemos un poquito de la leishmaniasis, veamos la definición y los antecedentes históricos. Primero vamos a tener que es una enfermedad bastante conocida desde la antigüedad, tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo. Fue descrita por los árabes en el siglo X en el Medio Oriente y expresa en huecos de culturas pre-incaicas. Vamos a tener también que la forma visceral, que se conoce como Kala Azar, se describió en la literatura occidental allá por 1869. El Kala Azar, digamos que es la forma como más grave o la más sistémica, que puede generar características morfológicas que podemos identificar la enfermedad a simple vista, ¿verdad? Y tenemos aquí en la definición que es un grupo de enfermedades causadas por protozoarios del género Leishmania, que son transmitidas por flebotomos hembras, que ahí tenemos a las Phlebotomidae, que en predominio suele ser el Rhodnius prolixus el que lo transmite. El Rhodnius prolixus de nuestro entorno, nosotros todos los conocemos. Yo creo que todos han sufrido una picadura por Rhodnius prolixus. ¿Alguien ha oído hablar o ha visto los ejenes? ¿Conocen los ejenes? Sí, ¿verdad? Son unos mosquitos extremadamente pequeñitos y su picadura es bastante
dolorosa o pruriginosa. Deja ahí una marquita roja bien fea, ¿verdad? Entonces, ese mosquito chiquitito que nosotros conocemos es el que transmite la enfermedad de Leishmania. Entonces, si tenemos al vector en nuestro entorno, podemos tener a la enfermedad. Muy bien. Afecta, dice, a 88 países en 4 continentes. Los reservorios suelen ser mamíferos silvestres y o domésticos. El humano es hospedadero accidental en la mayoría de los focos. En los países de Centroamérica se ha encontrado una mayor incidencia de esta infección en zonas de predominio selváticas, especialmente en Honduras y Guatemala. Hay algunos casos aislados en Panamá y los casos que hemos tenido aquí que se han diagnosticado de forma tardía, lastimosamente, suelen tener relación con zonas, ¿verdad?, allá rurales, bien allá escondidos, donde hay mucho árbol, hay escaso desarrollo urbano en esa zona. Entonces puede haber una mayor transmisión ahí debido a la humedad y al entorno apropiado para que proliferen los mosquitos. La biología, vamos a ver las formas y el ciclo de transmisión. Tenemos que hay el amastigote y el promastigote. En el amastigote tenemos que es la forma intracelular obligada en macrófagos del hospedadero mamífero. Son esféricos y miden de apenas de 2 a 5 micrómetros, no tienen flagelos. Y en el promastigote, lógicamente, es la forma flagelada, es decir, que tiene la capacidad para desplazarse e invadir a diversos tejidos. Es fusiforme y aquí ya es un poco más grande, de 14 a 20 micrómetros. En el intestino del vector y en cultivos se toma infectante, se va a tornar infectante cuando estamos en el proceso de la metaciclogénesis. Recordemos que estos parásitos generalmente en su forma de infectante no están completamente desarrollados, pero cuando ya entran al organismo del ser humano, que recordemos que es un portador accidental, se van a desarrollar y van a invadir tejidos. Lógicamente está en un entorno apropiado y desea acomodarse en su nuevo hogar y aprovechar los beneficios de los tejidos. Tenemos un ciclo enzótico. Aquí vamos a tener que el vector pica a un mamífero, que es el reservorio. Luego tenemos a los amastigotes en los macrófagos. Y un nuevo flebótomo va a picar y se va a infectar y va a transportar a los promastigotes metacíclicos, que son los que se van a terminar de desarrollar en el ser humano, que sea el portador accidental. El flebótomo hembra requiere sangre para su producción, igual que las zancudas, ¿verdad? Que la Aedes aegyptis. Creo que se fue el internet. Bueno, no, ya se conectó de nuevo. Bien, entonces decíamos que sus hábitos de estos insectos, de este jejen o del Rhomnius prolixus, puede abarcar desde los reptiles hasta los mamíferos, lo que va a explicar la amplia distribución de los focos de transmisión. Y este mosquito, si ustedes lo han visto en el entorno, es bien común. Lo encontramos alrededor de la luz durante la noche, lo encontramos en zonas donde hay aguas estancadas, en zonas donde hay abundante aglomerado de personas, y por lo tanto es un insecto bastante común. Vamos a tener la clasificación de las especies y los vectores. Tenemos aquí el subgénero Leishmania, presente en el Viejo y en el Nuevo Mundo. Tenemos ahí el Leishmania donovani, que causa alcalazar en Asia y en África. Tenemos al Infantum y al Chagassi, que está de predominio en el Mediterráneo y en América. Tenemos al Trópica, al Mayor, al Mexicana y el Amazonensis, que se encuentran principalmente en zonas, lógicamente, como México y el Amazonas. De ahí su nombre. De ahí el género Viania está restringido al Nuevo Mundo. El Viania basilensis causa la mayor predominio casos mucosos, y de ahí tenemos al guyanensis, al panamiensis y al peruviana, que es importante en el Perú andino. Entonces vamos a tener una gran cantidad de subtipos o variantes de este género que van a tener diversas características demográficas. Bien. La Leishmania visceral o el calazar
El Kala-Azar significa fiebre negra y es causada por el complejo Donovani y compromete al sistema fagocítico mononuclear, por lo tanto afecta al vaso, hígado, médula ósea y a los ganglios. Más del 90% de los casos mundiales están en India, Bangladesh, Nepal, Sudán, Kenia y Brasil, que no está tan lejos de nosotros. Podríamos tener un caso exportado. Kala-Azar en nuestro país, quizás algunos hubo en años, hace unos 80 años, unos 100 años, porque sí era más común en nuestro entorno antes. De ahí vamos a tener un 85 a 90% de mortalidad en la forma clásica sin tratamiento y al menos el 5% de los infectados desarrolla la enfermedad clínica manifiesta. Factores de riesgo: desnutrición infantil, perros o animales silvestres como zorros y las zarigüeyas que permanecen en el entorno y pueden ser portadores, la adaptación de los vectores, ¿verdad?, en zonas periurbanas, y el vaso está aumentado de tamaño y es nodular. En la médula ósea vamos a encontrar a mastigotes intracelulares con depresión de las series roja y blanca, por lo que en algunos casos de, por ejemplo, donación de médula ósea se podría dar una transmisión errónea de esta infección. Así que actualmente se realizan muchos estudios y tamizajes a todas las personas que realizan donación de órganos o de sangre. Y aquí podemos observar una imagen donde se observa las lesiones características que pueden aparecer por el género Leishmania. Tenemos las lesiones cutáneas que aparecen como úlceras cutáneas muy deprimidas y grandes, y las lesiones mucosas que suelen afectar a la mucosa oral y nasal. En casos graves, estas lesiones mucosas llevan al deterioro severo con pérdida completa de la porción nasal que afecta o toda la nariz, es decir, estas personas pierden zona completa de la nariz, quedan descubiertos, se aprecia el hueso nasal, pierden el cartílago y toda la mucosa nasal. De ahí tenemos la presencia de la leishmania visceral. Aquí tenemos un niño con doble patología, desnutrición, ascitis por carencia nutricional, y también tenemos una hepatoesplenomegalia. Y aquí tenemos la afección cutánea que es característica del Kala-Azar. Suelen verse los pacientes con esas tumefacciones en toda la piel, que suele ser de predominio en el rostro y en las extremidades y el tronco. Esta enfermedad, por lo tanto, puede causar lesiones visibles muy severas. Bien, sobre la leishmania visceral, el curso clínico, primero tenemos una fase asintomática que suele aparecer en el 80 o 88% de los infectados, pero no presentan visceromegalia. Esa es la característica. El subclínico puede haber fiebre, anemia, y aquí encontramos visceromegalia moderada sin pérdida de peso. Luego viene la fase de estado, que es un poco más grave, donde ya encontramos fiebres altas que pueden llegar hasta los 41 grados centígrados. Imaginémonos esto en un niño menor de 5 años, puede desencadenar incluso convulsiones febriles. Ya tenemos una hepatomegalia más marcada y esplenomegalia marcada. Aquí hay neutropenia y también tenemos hipergamma globulinemia. Y también tenemos la fase severa, que ya es la que va al siguiente paso, ¿verdad? Que ya es el fallecimiento de las personas. Caquexia, ascitis, ictericia y hemorragias. También tenemos al pentaclásico del Kala-Azar, que son estas características donde el paciente pierde completamente, ¿verdad?, la capacidad de alimentarse, entra en un estado de desnutrición severa, encamamiento, postración, hay ascitis, como la que vimos en el niño, y se ponen, lógicamente, amarillos o pálidos, que ya es la ictericia, y la presencia de las hemorragias pues puede migrar a un cuadro más grave y llevar a la muerte. El peor pronóstico en niños menores de 6 meses aparece con palidez marcada, ictericia, sangrado, edema y toxemia, con hemoglobinas menores de 7 gramos por decilitro y leucocitos menores a 1000 y plaquetas menores de 50.000, que llevan a un pronóstico de muerte inminente. Lógicamente tenemos un paciente con desnutrición, encamado, con anemia, con destrucción de los leucocitos, una leucopenia muy marcada y de remate una plaquetopenia. Es decir, el paciente no puede coagular, no tiene defensa
y tampoco tiene soporte nutricional por deficiencia de hierro. Y pues eso a largo plazo lo lleva a la muerte. El diagnóstico se hace con un aspirado de médula ósea, vaso, con demostración del parásito. En algunos casos, este diagnóstico se hace en niños cuando ya han fallecido. En países donde esto es más común, pues ya se viene a hacer el diagnóstico certero hasta que la persona ha fallecido de las complicaciones. Se puede hacer una punción esplénica que tiene sensibilidad del 95%, pero requiere experiencia para que no se genere una ruptura completa del vaso que lleve a hemorragia mortal. También tenemos las serologías como la DAT, que tienen una sensibilidad del 90%. La prueba de Leishmania, que es útil para estadificar, pero no para diagnosticar. Es decir, solo nos sirve para saber cuántos casos hubieron, pero no para hacer el diagnóstico de las fases tempranas. El tratamiento tenemos a los antimoniales pentavalentes, que son la primera línea, y también tenemos la anfotericina B liposomal, que es de elección en Estados Unidos y en Europa y cura al 97% de los casos. La anfotericina B, si la tenemos en nuestro país, es un medicamento de amplio espectro, puede destruir parásitos, bacterias, hongos, pero tiene un alto costo del funcionamiento renal, por lo que se debe de aplicar por personal médico capacitado, donde se suministra inicialmente un bolo de soluciones fisiológicas para hidratar al paciente, luego se coloca el medicamento y posterior nuevamente se va a colocar otro bolo de hidratación al paciente, ya que si se coloca por personas inexpertas, lógicamente puede causar daño renal severo permanente o intoxicación por el mismo medicamento. Y tenemos que el manejo simultáneo es necesario, ¿verdad?, con el personal de nutrición o manejo de las infecciones asociadas por la carencia del sistema inmune durante la infección por Leishmania. Tenemos la leishmaniasis tegumentaria americana. Aquí vamos a tener que hay 32,000 casos anuales promedio en Brasil en la última década. Tenemos de 10 a 15,000 casos anuales en Perú y en Colombia respectivamente. Y también vamos a tener un rango altitudinal de transmisión en Perú y en Ecuador. Hay 11 especies dermatotrópicas reconocidas en el Nuevo Mundo y lógicamente el cambio climático altera o promueve la dispersión del agente transmisor y de la enfermedad. Donde usualmente no habían casos, pues ahora ya se empiezan a reportar. La fisiopatología, vamos a tener que el balance de los TH1 y TH2 va a definir la clínica. Aquí tenemos o esperamos una respuesta celular balanceada que esté mediada por las células linfocitarias TCD4, que van a producir factor de necrosis tumoral alfa, y los factores de necrosis inflamatorios también van a estar relacionados con la activación de los macrófagos para encargarse de la eliminación de los parásitos. Cuando tenemos una respuesta adecuada y modulada, la infección tiende a una cura espontánea o a una buena respuesta al tratamiento. Caso contrario, lógicamente aparece el cuadro clínico como tal. Ahí tenemos el polo anérgico. Dice que la anergia celular específica va a inducir una gran proliferación parasitaria y produce la leishmaniasis cutánea difusa. Y el polo hiperérgico produce una respuesta celular exagerada con escasos parásitos, pero produce destrucción tisular y lleva a la leishmaniasis cutánea. Mucosa. Es decir, que cuando tenemos más parásitos, afecta a la piel. Y cuando tenemos menos parásitos, afecta a la mucosa. En la leishmaniasis tegumentaria tenemos las formas clínicas, la cutánea clásica, que es la más frecuente. Hay úlceras de bordes indurados, violáceos, que son indoloros, con fondo granulomatoso grueso, y sus nombres populares se les nombra como utas en Perú y piambois en Guyanas. Aquí generalmente solo se suelen nombrar como úlceras o lesiones cutáneas profundas. De ahí tenemos la mucosa, que ya es más tardía, ¿verdad? Y suele producirse por vía hematógena y linfática y es causada principalmente por Leishmania aviana brasilensis. Aquí produce, esta es la más grave, destrucción completa del tabique nasal y otras mucosas, lo que deja al paciente prácticamente sin nariz, ¿verdad? De ahí tenemos la leishmaniasis
recidivas, que es un curso crónico de meses a años. La parte central cicatriza, pero persisten las lesiones periféricas nodulares y se asocia a una respuesta inmune exagerada. La cutánea difusa ocurre por una alergia celular específica, producen nódulos difusos muy parasitados que tienen aspecto como parecido a la enfermedad de la lepra y no tienen úlceras, ¿verdad? Tienen una escasa respuesta al tratamiento. Es decir, la cutánea difusa es la imagen que vimos, la número 4, donde salía la persona de piel oscura con varias tumefacciones sobre la piel. El diagnóstico, frotis y biopsia, cultivos in vitro, las PCR y también, ¿verdad?, el rendimiento mayor en lesiones recientes y no tratadas. Aquí, generalmente, en nuestro país, casi siempre todas las úlceras que llegan a los dermatólogos sin un diagnóstico certero suelen ser enviadas a biopsia, donde ahí pueden encontrar ocasionalmente la presencia del parásito. Si queremos un diagnóstico inmunológico, se hace la prueba de Montenegro, pero suele generar una hipersensibilidad tardía. La prueba de Montenegro funciona un poco parecido a la prueba que se hace, la PPD, para la prueba de tuberculosis o tuberculina. Es decir, que nos sirve para saber si el paciente tuvo o contacto con este agente causal o tuvo la enfermedad, pero no nos sirve para hacer el diagnóstico durante la enfermedad, ni para hacer el manejo, ¿verdad? También tenemos la inmunofluorescencia indirecta, las pruebas de ELISA, las reacciones cruzadas suelen ser muy comunes, miren, con la enfermedad de Chagas en el Kala-Azar. ¿Por qué? Porque siguen siendo del género de los tripanosomas. La diferencia es que este es el africano, lógicamente, el rhodesiense, y en el caso del americano tenemos al Trypanosoma cruzi. De ahí tenemos que son poco usadas en la leishmania tegumentaria por su baja especificidad. Es decir, que en la leishmaniasis de piel no suelen ser útiles las pruebas inmunológicas, sino que es necesario mejor mandar una biopsia. El tratamiento, tenemos los antimoniales pentavalentes nuevamente, tenemos al miltefosina oral, que eso no existe en nuestro país, ¿verdad? Aquí lo único que existe es la anfotericina B y en la mayoría de países de Latinoamérica es el único que se maneja. Los antimoniales generalmente en nuestro país van a estar estrictamente indicados en pacientes con cáncer, hasta ahí. Y se puede utilizar la terapia combinada con un antiparasitario y un inmunomodulador en formas mucosas resistentes. Y por aquí tenemos, ¿verdad?, las características de distribución y del vector, y luego tenemos también las características clínicas. Este cuadro, pues ustedes lo pueden repasar más despacio con las diapositivas en su casa. Y tenemos el cuadro comparativo de la tripanosomiasis africana y de la leishmaniasis para conocer bien los agentes, los vectores, la distribución, el órgano principal que ataca, la forma parasitaria clave y el tratamiento, cuál es el primer escoge. Bien, veamos las conclusiones ya casi para finalizar, ¿verdad? Vamos a tener que ambas enfermedades son producidas por hemoflagelados del género Kinetoplastida y son transmitidos por insectos dípteros hematófagos con reservorios zoonóticos, es decir, que siempre van a haber animales en el entorno que estén relacionados con la transmisión de estas enfermedades. Y pues en el caso de la tripanosomiasis africana vamos a tener las etapas 1 y 2 y es obligatorio definir el fármaco y el riesgo del tratamiento para tomar una decisión clínica. La leishmaniasis, el desenlace clínico depende del balance entre la carga parasitaria y la respuesta inmune de los linfocitos TH1 y TH2 del hospedadero. El diagnóstico definitivo exige la demostración del agente y la serología nos puede ayudar, pero no va a confirmar cada caso. Son enfermedades tropicales desatendidas y persisten como un problema de salud público por falta de recursos diagnósticos y terapéuticos sostenibles en entornos donde vemos una gran precariedad de recursos, tanto humanos como materiales, y en otro sentido, ¿verdad? Hay mucha pobreza y también hay falta de educación. Bien, habiendo finalizado, pues vamos a ver, primero vamos a dar el espacio a los chicos que están
en línea para que nos digan si tienen alguna pregunta. Lo puedan hacer a través del chat. ¿Hay alguna pregunta? Estoy viendo que solo 90 hay conectados ahorita. Y aquí también veo poquitos. Bien, ¿no hay preguntas entonces? ¿En línea no? Vaya, ok. Los que están presencial, ¿alguna pregunta? Es que les veo una cara de curiosidad. No sé si es porque no entendieron o quieren saber más. Ajá. A los que están en línea porque no los veo, pero me imagino que están igual. Ajá. ¿Todo claro como la noche? Ajá. Eso espero que en el examen también. Bueno, eso es todo. Nos despedimos. Bueno, finalizamos la clase en línea y presencial. Cuídense todos. Feliz día.